Hola, buenos días. Gusto saludarles. Que estén muy bien. Solo quiero confirmar que tienen pantalla. Si me pueden escribir en el chat, porfa. Y que se escucha. Sí, doctor, sí se escucha y sí se mira. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a tratar de terminar el día de hoy lo que es el abordaje al intestino, tanto delgado como grueso. Y vamos a hablar de algunas de las causas más comunes que ustedes van a tener enfrente en el caso de diarreas con respecto al intestino delgado. Vamos a ver las causas infecciosas que son más fácil o más comúnmente presentables y de tratar, y pues en algunos casos las diarreas crónicas, como las que hablábamos de ejemplo, estas seguramente las vamos a ir tocando en su momento en el próximo año. ¿Por qué? Por cuestión de tiempo, no podemos abarcarnos más tiempo para esto, ¿verdad? Entonces voy a hablar de las causas más comunes y para ello vamos a hablar un poco del examen fecal. El fecal directo es una herramienta que a usted le va a dar mucho apoyo para poder orientar su diagnóstico y sobre todo pues el tratamiento de patologías infecciosas y también que no son infecciosas, ¿verdad? Le apoya un montón. ¿Cómo así? En los cuadros diarreicos es muy importante, como ya les había mencionado, como primer escalafón, que usted descarte todas aquellas probabilidades infecciosas, parásitos, bacterias, protozoos, en sí todo lo que puede ser de transmisión, ya sea oral fecal, ¿verdad? Y en algunos casos, pues aquí descartamos también que no sea de este tipo. Sencillo, ¿verdad? Se necesita, tal vez la mayor inversión aquí sería el microscopio, pero es algo que con el tiempo se va pagando realmente fácil, ¿verdad? Solución salina fisiológica, se recomienda que en este caso la solución que se va a emplear sea extraída pues en ese momento, no se almacene, es decir, que no se tenga un recipiente para almacenar y de preferencia que sea extraído de la bolsa. Láminas porta, cubre, hisopos, la muestra, ¿verdad? O en todo caso la recolección fecal directa del recto. Algunos consejos para esto. Cuando usted emplee, en el caso del hisopado rectal, perdón, usted puede emplear estos hisopos sencillos de plástico. En todo caso, evite, si se puede, usarlos de madera. ¿Por qué razón? Algunos pacientes pueden moverse mucho, pelear y por accidente puede uno pues quebrar o se puede quebrar el hisopo de madera, causando daño al paciente. Entonces, de preferencia, un hisopo de plástico. Cuando uno introduce el hisopo, como lo que usted está buscando en sí son agentes infecciosos, procure que ese hisopo rote sobre toda la mucosa del recto. Esto va a ayudarle a usted a poder captar no solo la mejor muestra, sino agentes que puedan estar colonizando directamente la mucosa del recto. Por lo tanto, es importante hacer siempre este movimiento de rotación del hisopo alrededor de la mucosa. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, algunos de los agentes que comúnmente se pueden encontrar. De hecho, este que está en pantalla, pues ustedes lo pueden buscar, van a ver que no aparecen reportes. ¿Por qué razón? Porque es un agente que esto se evidenció con apoyo de una química bióloga y que a partir de ahí pues es de común observación. El Chilomastix mesnili es un protozoo que es característico habitante del ser humano. Esto en condiciones normales no debería de causar afección o no debería de causar sintomatología y asimismo no ameritaría un tratamiento. Puede ser también bastante frecuente en primates. Ahora bien, en el caso del perro y del gato, no está reportado como tal que puede transmitirse, pero sí existe la posibilidad de un contacto zoonótico. Acuérdense que hoy en día pues hay mucho contacto
mucha relación con perros y gatos. Por lo tanto, este parásito, en el caso de perros y gatos, de acuerdo a anécdotas, o en este caso es experiencia, sí, sí he visto más bien signos clínicos. Ahora bien, voy a hacer mención de cuándo es que se observan mayormente signos clínicos. Este paciente que ven en pantalla llega a consulta por vómitos, llega a consulta por diarreas. Al momento de la inspección, pues es un paciente que está comiendo, pero aún así pues tiene disminuido el apetito. Las heces son acuosas, son amarillentas, no tienen sangre, no hay presencia de sangre en las heces, ¿de acuerdo? Cuando a este paciente se le hace un fecal directo, en ese momento se observa esto. Entonces, a la observación microscópica en un campo de 4X, uno puede apreciar una especie de movimiento ameboide. Son estructuras en forma de pera que tienen flagelos y que su movimiento característico es rotatorio. Entonces, como les hago mención, en este caso, estos protozoos se observaron directamente al microscopio y como les menciono, fueron pues hechos diagnóstico a través de una química bióloga. Otros ejemplos, ¿verdad? Se pueden apreciar de nuevo en abundancia y cuando usted ya los observa mejor puede ver de 3 a 4 flagelos. Lo característico de este protozoo es que es de tamaño mucho mayor que la Yardia o la Pentatricomona. Es capaz de observarse, como les menciono, en campo 4 por, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito de su tratamiento. Acá estamos observando pues uno aislado, el cual pues se observa posterior a un tratamiento de este paciente. Este protozoo, en el caso personal, he visto que causa mayor signología cuando está asociado a otros agentes infecciosos. Por ejemplo, cuando hay disbiosis, hay disbacteriosis y principalmente cuando se encuentra asociado al Campylobacter. ¿De acuerdo? Aquí tengo un ejemplo de este protozoo en combinación con espirilos, ¿verdad? Que se sospecha que el espirilo es asociado al Campylobacter. Entonces, observen, son de gran tamaño y tienen ese movimiento característico rotatorio. Ya voy a hablar un poquito del tratamiento de este protozoo. Pero hay que tomarlo en cuenta al momento de tener cuadros, principalmente de animales jóvenes, ¿verdad? Por eso es importante. No todo paciente con enterorrea que tiene melena es orientativo a enfermedad parvoviral o es viral, porque en el caso de algunos protozoos, por ejemplo, hablemos de la Yardia, puede generar también cuadros con diarrea. Tenemos también al cistoizóspora, es bastante frecuente en el caso del felino. En el caso del felino puede provocar cuadros de diarrea y si ustedes observan, es un quiste, ¿verdad? Es un endoparásito y también puede estar asociado a bacterias. Aquí podemos apreciar al fondo del campo diversas estructuras en forma alargada y que cuando uno observa un video de esto puede haber movimiento, ¿verdad? Orienta que pueden ser de nuevo espirilos. Y los espirilos, como el Campylobacter, sí son patógenos. Es decir, estas son bacterias no comensales del tracto intestinal del perro y del gato y que sí ameritan un tratamiento como tal. Creo que este es otro ejemplo de disbacteriosis, y, al igual en combinación con el Quilomastix. Entonces, realmente cuando usted ya empieza a ver fecales directos, es bastante frecuente encontrar este tipo de parásito, ¿verdad? Y en muchos casos está asociado a sintomatología. No es un cuadro tan complicado como, por ejemplo, ver un enfermo viral. En este caso, pues con tratamiento se logra controlar y eliminar al agente causal. Entonces, como recomendación, tomar en cuenta que es de carácter zoonótico. Por lo tanto, es de tener mucho cuidado con esos contactos con las mascotas o sobre todo, pues al momento de la atención veterinaria.
Tenemos también ejemplos de espirilos, ¿verdad? Miren, por ejemplo, el espirilo es una bacteria que también puede estar asociada a otros parásitos y generar cuadros diarreicos y que igual amerita y necesita tratamiento porque sí genera cuadros de letargo, de fiebre, de hiporexia, anorexia y en todo caso, pues, diarreas acuosas. De igual forma, asociado al Quilomastix, ¿verdad? Hemos visto bastante. Aquí hay un campo con un protozoo de estos, ¿verdad? Y de igual forma, pues asociado a espirilos. En el caso, pues, de estas combinaciones, en algunos casos pueden estar asociadas a otro tipo de bacterias y pueden llegar a causar cuadros como estos que ustedes ven en pantalla. Esta ya es una paciente grande en edad, estamos hablando de 5 o 6 años de edad y que presentó diarrea de tipo explosiva, sanguinolenta, acuosa y al momento de inspeccionarlo, pues encontramos no solamente lo anterior visto, sino que lo orientamos, ¿verdad? Esto es orientativo de acuerdo a lo que vemos nosotros en el fecal directo, que sospechamos que era Clostridium. El Clostridium se caracteriza, recuerdan ustedes, porque tiene un extremo en terminal de raqueta. Entonces, ya al observar el campo sin tinción, vemos varios bichos con estas características. Orientativo y de igual forma responsivo al tratamiento para clostridiosis. Entonces, Clostridium es otra bacteria que usted debe tomar en cuenta que puede generar cuadros de heces sanguinolentas agudas o hiperagudas. Aquí sí es aquel caso en el cual el paciente hoy estaba bien y a la tarde-noche estaba con heces sanguinolentas, ¿verdad? Esos cuadros generalmente tan hiperagudos, agudos, son bastante orientativos a coinfecciones con clostridiosis. Entonces, tomarlo en cuenta, ¿verdad? Porque en este caso son pacientes que sí ameritan el uso de antibióticos. De lo contrario, se puede agravar el caso. En el caso de las giardias y pentatricomonas, son orientativas de acuerdo al movimiento, porque no se puede diferenciar una de la otra en el caso de la microscopía directa. Observe este campo. Aquí estamos apreciando, pues, un campo, bueno, sugiere también que puede tener, de hecho, quilomastics, pero realmente la giardia de la pentotricomona son mucho más pequeñas. Vamos a ver si logramos apreciar en algún campo de estos. Si no, creo que el siguiente sí se puede ver mejor. Aquí podemos apreciar movimientos de espirilos, ¿ve? Y ese movimiento que ustedes ven como de reilete, como de barrilete, en algunos casos sugiere el movimiento de giardia o tricomona. Vamos a ver otro video, el siguiente. El fin es poder observar, ¿verdad? Que hay otro tipo de bichos que pueden estar presentes como causas infecciosas. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que hay movimiento circular, rotativo. Ese es el movimiento característico que orienta a yardiasis. Y de nuevo, estos bichos son mucho más pequeños que el que les acabo de mencionar, que es el Quilomastix. Nos pregunta José Eduardo, ¿las muestras de ese se pueden teñir con Diffquick o existe tinción mejor? En el caso de la Yardia, se recomienda tinción con Lugol, ¿verdad? El Diffquick le permite ver a usted bacterias, ya sea que son cocos o bacterias para diferenciarla entre coco bacilo. Para eso le serviría el Diffquick. Pero en el caso de la observación directa, como el fecal directo, sí le permite a usted ver movimiento. La tinción ya no le permite ver movimiento. Entonces, si usted quiere ver, por ejemplo, sospecha de una yardiasis, es más práctico y más viable la muestra directa, verla inmediatamente al microscopio, ¿verdad? Ya para poder apreciar, por ejemplo, un quiste de yardia, sí se recomienda tinciones con Lugol. Vamos a ver qué más hay por acá. Observen, este sí sugiere ser yardiasis. Miren, vean ese movimiento es.
rotativo y el bicho es muchísimo más pequeño que la Quilomastix. Con mucho gusto, José Eduardo. Entonces, clásicamente en un fecal directo, si usted quiere ver movimiento o desea ver a los trofozoitos, en este caso del parásito, sí se recomienda apreciarlo, perdón, directamente al fecal, ¿verdad? Y de nuevo, Giardia pentatricomona son muchísimo más pequeños que el Quilomastix. Muy bien. El tratamiento va a ir enfocado de acuerdo a lo que se encuentre, principalmente en ese fecal. Por eso es importante que todos estos cuadros de diarreas, mínimo hagamos un fecal para tener una buena orientación terapéutica. De lo contrario, a ese paciente le vamos a mandar de todo. Y recuérdense, lo que nosotros procuramos es evitar esa sobreexposición de los pacientes a antibióticos. Si los pacientes tienen em, si tienen condiciones de vómitos, están deshidratados, son pacientes que están descompensados, no se olvide de dar manejo de sostén. ¿Qué quiere decir esto? Su fluidoterapia, antieméticos, antisecretores y si fuera necesario, antiulcerosos. Esto debe ser siempre complementario porque recuérdese que hay que controlar los signos y parte de los signos muchas veces son deshidrataciones por vómitos por diarreas o asociado también a los vómitos si los pacientes tienen algún cuadro bacteriano. Entonces, no se olvide de su tratamiento de sostén. En el caso, por ejemplo, de bacterias de disbacteriosis, por ejemplo, los Campylobacter, en algunas veces las giardiasis, pueden responder muy bien a ciertos antibióticos. En el caso del metronidazol, tiene muy buena actividad contra estos bichos. Hay un componente, o más bien una presentación de uso humano, ¿verdad? Que empleo bastante que se llama escapar compuesto, que es a base de nifuroxacida y metronidazol. Tienen actividad en contra de amebas, en contra de protozoos, en contra de ciertas bacterias. Por eso es muy buena combinación cuando usted está pensando en yardiasis o en alguna disbacteriosis. Es bien importante hacerles mención que este medicamento usted lo debe calcular en base al metronidazol, porque es más fácil. La nifroxacida es bien segura la dosis. En cambio, el metro, acuérdense que puede generar signos piramidales, porque si uno se pasa de la dosis, puede dar signos neurológicos. Por lo tanto, de 15 a 25 miligramos cada 12 horas hasta 10 días. Hay un componente muy similar de uso veterinario que se llama Yacoxide, ¿verdad? El Diacoxide está exclusivamente para uso de protozoos y algunas bacterias. También es una opción si alguno de ustedes pues lo tenía ahí considerado. Diacoxide combina metronidazol y recuerdo que es una sulfa, si no estoy mal, sulfadimetoxina, creo que es la que combina. Entonces es una muy buena opción también para casos en el cual pues se oriente a protozoos y algunas bacterias. Muy bien. En el caso del toltrazurilo, diclazurilo, que es otro medicamento, están indicados para cistoisósporas. El cistoisóspora felis es un parásito bastante frecuente en gatos que puede provocar diarreas, hiporrexias, y es el quiste que vimos en la pantalla y que amerita tratamiento. Para este caso de los cistoisósporas está indicado el uso del toltrazurilo o el diclazurilo. Ambos son fármacos anticoccidiales, pero tienen buena actividad en contra de estos endoparásitos. Entonces, a dosis de 9 a 20 miligramos por kilo, la recomendación es darlo cada 12 horas hasta por 5 días. En el caso del toltazurilo, perdón, el toltazurilo sí podría llegar hasta 10. El diclazurilo, que es otro similar, se recomienda llegarlo hasta 5 días. De nuevo, toltrazurilo puede llegarlo hasta 10 y el diclazurilo puede llegarlo hasta 5 días. Si, por ejemplo, usted tiene un paciente que también tiene su sospecha de yardiasis, principalmente yardiasis,
¿de acuerdo? Usted puede orientar el uso de febendazol. El febendazol sí está indicado para el control de yardiasis a dosis de 50 miligramos kilo de 3 a 5 días. Y si por alguna razón su paciente cursa eh, alguna disbacteriosis en combinación con parásitos con vermes, es decir, gusano redondo, gusano plano, usted podría hacer combinación con Febantel, Pirantel, Praziquantel. Comercialmente, recuérdese que existen productos que ya combinan estos tres componentes. Cada uno de ellos tiene diferente actividad contra gusano redondo, gusano plano, y es importante que usted considere esto al momento de dar terapia. Y pueden usarse los desparasitantes de acuerdo a la carga parasitaria hasta por 3 días seguidos. Por ejemplo, en el caso de las tenias. Las tenias, recuérdense que lo que uno ve cuando el paciente defeca pueden ser los proglótidos grávidos. Esos proglótidos hagan de caso que es como los vagones de un tren, que en el caso de la cabeza, el escólex está adherido a la mucosa intestinal y los proglótidos que se van desprendiendo generan posibilidad de que el paciente se siga reinfectando. Para poder eliminar esa cabeza que está adherida a la mucosa, es necesario repetir terapia. Por esa razón es que en el caso de las teniasis, la recomendación es que se repitan cada 2 semanas o cada 14 20 días, con el objetivo de ir controlando o eliminando en este caso al parásito como tal. Recuérdese también que en el caso de las tenias, son transmitidas principalmente por la pulga. Entonces, además de esto, recomendaciones complementarias como control de parásitos externos, como la pulga. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando existen disbacteriosis y se usan antibióticos, recuérdese también que uno se lleva tanto microbioma intestinal sano. Aquí es importante emplear técnicas como trasplantes fecales. Fíjese que los trasplantes fecales se usan bastante frecuente en pacientes con parvovirosis. Los trasplantes fecales son situaciones en el cual pues usted le va a trasplantar una cierta carga de heces porque uno asume que ahí va un buen microbioma de un paciente sano. Obviamente este paciente ya debe haber sido testeado en contra de protozoos, disbacteriosis, parásitos, y la recomendación es trasplantar de 5 a 10 gramos por kilo por enema rectal. El mecanismo por el cual se hace es de la siguiente forma. Esos 5 a 10 gramos por kilo de heces deben de diluirse con solución salina. Se macera bien, se diluye bien, se filtra y eso se carga en una jeringa. Con una sonda de alimentación se le coloca al paciente, en este caso, que va a recibir el trasplante vía rectal. Entonces, vía rectal se inocula esa solución o esa mezcla de heces con solución salina al paciente enfermo, colocando el volumen total que le toca. Por lo tanto, esto se debería de hacer de 3 a 6 veces por semana, con el objetivo de recobrar o recuperar ese microbioma lastimado. ¿De acuerdo? Trasplantes fecales. Y también siempre importante complementarles dieta blanda mientras están en ese periodo de convalecencia a los pacientes, ya sea comercial o casera. Este era un video de microbioma intestinal relacionado a los probióticos, prebióticos y simbióticos, pero se los voy a tener que poner en la plataforma por cuestión de tiempo, ¿verdad? Haciendo una pequeña relación a todo esto que estamos hablando y justificando su uso Hola. al momento de emplear antibióticos. Y por último, pues tenemos causas como parásitos, en el caso de algunos huevos, podemos, por ejemplo, apreciar huevos, a ver si alguien me dice de qué orienta este tipo de huevo.
Toxócara. Ok, es el clásico, ¿verdad? Ustedes que puede estar tanto en perros como en gatos. Este de aquí del lado izquierdo, igual es de perro, ¿verdad? Estamos de hablando PLD. perros. El izquierdo es un ancilostoma y el lado derecho sí es un huevo tipo tenia que puede ser dipilidio, ¿de acuerdo? Que es lo más común que vamos a apreciar. Muy bien, hasta aquí llegaría entonces las causas de diarreas, hablando de orientándolo a infeccioso. ¿Existe alguna duda, algún comentario para ir resolviendo, por favor? Doctor, buenos días. ¿Me escucha, doctor? Perdón, buenos días, es que estaba cambiando presentación y quité el audio. Sí, le escucho, por favor. Doctor, a mí no mucho me quedó claro lo de los trasplantes fecales, cómo es que funciona. Ok, el trasplante fecal, usted tiene un paciente donador y un receptor, ¿verdad? Obviamente su paciente receptor es el enfermo. Al paciente donador usted debe asegurarle que no tiene o no cursa alguna condición infecciosa, parasitaria o alguna disbacteriosis que en lugar de ayudarle al paciente receptor lo va a empeorar, ¿sí? De ese paciente se colectan heces de acuerdo al peso a la cantidad de dosis que mencioné, de 5 a 10 gramos, y estas heces se van a diluir con solución salina. Esta mezcla se filtra y se obtiene entonces una especie de solución de heces con solución salina. Este volumen usted lo carga en una jeringa y a través de una sonda conectada al recto del paciente receptor, usted prácticamente hace una especie de enema. Es decir, el trasplante usted lo va a colocar en forma de enema al paciente receptor. Y de esta forma usted lo hace de 3 a 6 veces por semana y esto garantiza la repoblación de flora normal al paciente receptor. Es como pasarle, digamos, popó de un paciente sano a un paciente enfermo. Véalo de esa forma. No sé si quedó más claro. Sí, doctor, gracias. Ok, esa es una forma. Ahora, otra forma de escrita, y eso sí nunca lo he visto, ¿verdad? Es vía oral. Ahora bien, vía oral lo hacen a través de cápsulas. Son cápsulas especiales que van a garantizar que su disolución se haga a nivel intestinal. Entonces, en lugar de hacer el enema rectal, eh, este líquido obtenido se guarda en cápsulas y se le da a ingerir al paciente. Entonces, por si ustedes lo van a buscar, existe forma oral también de trasplante fecal. Y de nuevo, esto sí no lo he hecho yo, ni lo he visto tampoco. Ok, vamos a pasar a la siguiente clase entonces. Doctor, perdone, una pregunta. ¿En cuánto de suero es que se debe diluir el trasplante fecal? Porque mencionó que era 5 a 10 gramos de heces por kilogramo de enema rectal, pero ¿cuánto es esa dilución? Mire, fíjese que el volumen como tal no le tengo un dato puntual. Ujú. Lo que se busca es generar que esa cantidad de heces pueda ser fácil inoculado al paciente. Entonces, es más que todo calcular el tamaño al paciente. Por ejemplo, si es un paciente talla pequeña, obviamente no le vamos a colocar medio litro, ¿verdad? Ujú. Entonces, un volumen aproximadamente de unos 20 centímetros, 30 centímetros, y con eso hacer la dilución. Mi otra pregunta era si se inocula por medio de enema no causa lo mismo que al momento de hacer un enema, que es que salga o provocar defeque después. Por esa razón, buena pregunta. Por esa razón es que la recomendación es solución salina, porque recuérdese que una solución hipertónica sí genera el efecto enema.
pero en este caso, como es isotónico, es algo igual al cuerpo, ¿verdad? Lo que va a generar ahí es la absorción de líquido y pues lo que uno busca es que las bacterias colonicen este tracto, ¿verdad? Entonces no genera un efecto de salida. Ok, excelente, gracias. Ok, con mucho gusto. Ahora nos pregunta Sandra, cuando hay cuadros recurrentes de hematoquesia. Ah, va. Ahorita vamos a hablar un poquito ya del tracto rectal. Entonces, vamos a hacer la siguiente clase. Ahí respondo la duda de la compañera. Muy bien. Hablamos un poquito ahorita de enfermedades del recto, ano, sacos perineales. Entonces, fíjense, pues. Aquí estamos hablando de la última porción del intestino. Y vamos a hacer referencia, ¿verdad? De que esta última porción es prácticamente para reabsorber agua, darle forma a las heces, evacuarlas. Pero vamos a ver que existen algunas condiciones que van a producir que principalmente estas heces se queden almacenadas, no puedan ser evacuadas y también habrán condiciones extra gastrointestinales que pueden llegar a provocar que las heces en este punto se queden retenidas. Como por ejemplo, tenemos en el caso del macho, que puede estar, por ejemplo, enfermo de la próstata, por eso es que está la imagen acá. La próstata puede llegar a generar dolor, sobre todo cuando está hiperplásica, y este dolor puede generar que el paciente no quiera defecar, generando entonces que el paciente retenga las heces. Las heces se pueden desecar, se puede constipar y posteriormente se obstipa. Ya voy a hacer referencia a qué significa esto. Otras condiciones son cuando tenemos pacientes que tienen masas perineales o neoplasias perineales. Estas neoplasias van a impedir también que por medio del dolor el paciente quiera defecar. ¿De acuerdo? Tenemos también las afecciones de las glándulas adanales que pueden sufrir cuadros de impactaciones, de inflamaciones, de abscesos o neoplasias y que también van a alterar esa evacuación normal del paciente. Y así vamos a ir viendo otras condiciones que pueden generar problema a nivel del tracto rectal. Ahora bien, vamos a definir algunos de los signos. El tenesmo y disquesia son signos que sí es necesario hacer diferenciación, porque ambos van a orientar a que el paciente tiene dificultad para defecar. En ambos usted puede ver que el paciente tiene dolor y que la dificultad, la expulsión de las heces es inefectivo o es difícil, pero hay una diferencia entre el tenesmo y la disquesia. El tenesmo se puede apreciar más que todo cuando el paciente intenta defecar, no lo logra porque no hay heces en el recto, o si las hay son pocas, ¿de acuerdo? Casi inexistentes. En cambio, en la disquesia, el paciente sí tiene heces en el recto, pero no pueden salir. Un ejemplo de esto. En el caso del tenesmo, por ejemplo, una colitis, algo que inflamó y que el paciente tiene ese reflejo de querer defecar, pero por inflamación, es que él está intentando, pero no hay heces. En cambio, una disquesia se puede presentar en un paciente que tiene una hernia perineal. La hernia perineal, vamos a ver adelante, que es un defecto del diafragma pélvico, en el cual el intestino grueso se sale de su sitio y vamos a ver que ocupa el lugar del diafragma, generando entonces que las heces acumuladas ahí no puedan salir. El paciente tiene intento de defecación, pero las heces están tan acumuladas que no lo logra. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, en el tenesmo, el paciente intenta, pero no hay heces. En cambio, en la disquesia sí las hay. ¿Sí? Entonces, son como los ejemplos más claros para definir tenesmo y diferenciarlo de la disquesia. La hematoquesia es aquel signo en el cual pues el paciente tiene presente sangre en las heces. La obstipación y la constipación. En el caso de la obstipación, vamos a hacer referencia
aquel paciente, perdón, aquí me voy a poner, la, la constipación es aquel paciente que tiene heces retenidas y por alguna condición no quiere evacuar. Las heces se siguen acumulando y en algunos casos en la constipación se podría utilizar algún tipo de enema o laxante para favorecer a que las heces generen atracción de agua y puedan salir. En cambio, la obstipación es aquel cuadro en el cual el paciente las heces se han desecado tanto que es imposible poderlas eliminar, como por ejemplo esta foto insertada en la pantalla superior derecha, que usted ya puede apreciar que hay tal cantidad de heces acumuladas y que el paciente no puede eliminarlas porque parecen ser como tipo piedra, ¿de acuerdo? En el caso de una obstipación puede estar causada por ingestión de material extraño. Se da, por ejemplo, cuando hay dietas con mucho hueso, ¿verdad? Perros que tienen esa costumbre de comer hueso, consumen demasiado. Pacientes felinos que tienen la costumbre de lamido constante, forman fecalitos y estos fecalitos se endurecen y le es imposible al animal eliminarlo. En el caso, pues, de este video que vemos en pantalla, vemos a un paciente que tiene dificultad para defecar. Vamos a ver que adoptan esta posición encorvada, levantan la cola y muchas veces vemos que se agachan para intentar defecar. A veces este signo puede estar orientado al sistema gastroentérico, pero por favor, siempre revisemos, en el caso del perro macho, el tracto urogenital, porque también puede ser un signo que tiene relación con un paciente obstruido. Un paciente que no puede orinar, que está obstruido, puede tener sinología muy similar, ¿verdad? Como que tuviera, en este caso, tenesmo o disquesia, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma es como apreciamos. Entonces, aquí miren, por ejemplo, el paciente tiene heces, pero le es difícil y le resulta complicado defecar. Entonces, en este caso tenemos una disquesia, ¿verdad? Porque sí hay heces en el canal. Caso contrario, que no defecara, que usted palpa, no encuentra heces, ahí pues es más que todo orientado al tenesmo. Entonces, constipación o estreñimiento, era como le llaman, es aquella cuestión, situación en el cual hay acumulación de heces, pero estas heces, por alguna razón, son difícil de eliminarlas. En cambio, la obstipación es aquel cuadro de constipación que se complicó y que las heces se secaron, se retuvieron tanto que ya se formó un material prácticamente duro e impactado, ¿verdad? Aquí sí ya vamos a requerir de maniobras como manuales para poder eliminar ese contenido fecal que está completamente adherido al tracto intestinal. ¿Quedaron claros los signos que están orientados al sistema gastrointestinal bajo? Adelante, José Eduardo. Doctor, una pregunta. En el significado de constipación dice heces retenidas, pero no quiere defecar. ¿Esto se refiere al animal o al tracto digestivo? A ver, ese retenías, pero el animal no quiere defecar. ¿Cómo así se abstracto? Perdone. Es que usted dijo que no quiere defecar. ¿Ahí se refiere al animal o al sistema digestivo? Es referente al sistema. O sea, no quiere defecar porque hay alguna condición que al paciente le imposibilite. Un ejemplo, aquel paciente que está enjaulado y que por cambio de ambiente, él no quiere defecar porque no está en su ambiente, ¿verdad? O aquel paciente felino que usted, por ejemplo, viene, no, un gato que no tiene limpio su arenero y se rehúsa a defecar, ¿verdad? Ese es un paciente que puede generar constipación. Otros ejemplos son masas, el dolor, ¿verdad? Un paciente que tiene dolor se va a rehusar a defecar. Entonces, ese paciente que se rehúsa puede almacenar heces y generar entonces constipación o estreñimiento. No sé si quedó más claro ahí.
Sí, doctor, gracias. Ok, con mucho gusto. Nos dice Werner, en alguno de estos signos se puede llegar a tener exactamente, claro. Esta es una cuestión que sí se puede ver. De hecho, lo tengo más adelante, Werner, porque es una de las complicaciones que se tiene cuando un paciente o tiene demasiada diarrea o tiene muchos intentos por querer defecar, que puede generarse prolapso rectal como manera secundaria. Sí, Werner, yo lo voy a tocar más adelante y vamos a hablar un poquito de su manejo y su control. Gracias por la pregunta. Ok, entonces, en el caso de constipación, obstipación, habíamos hablado, ¿verdad? Que son condiciones que van a generar acúmulo de heces y cuando ya se complica va a generar que las heces se desequen y se forme una especie de piedra adentro del tracto intestinal. Cuerpos extraños, por ejemplo, el felino que tiene constante acicalamiento, que no toma agua, súmele a esto que es un paciente que pueda estar enfermo renal, puede llegar a generar heces resecas. Son pacientes que constantemente se pueden constipar, se pueden obstipar también. ¿Ya? Felinos. Felinos que también son cambiados de ambiente, que tienen sucio arenero, que no quieren defecar y se rehúsan, pueden provocar em, este tipo de cuadros. Poco consumo de agua, condiciones ambientales, ¿verdad? Que ya mencioné, pacientes que son llevados a consultorio, que son enjaulados, pueden llegar a tener estos cuadros. En el caso de este paciente que ven en pantalla, él se constipó y obstipó porque había tenido una dieta alta en huesos. Entonces, los huesos, recuérdense que no son una fuente de alimentación ni para el perro ni para el gato. Cuando son consumidos en exceso, estos tienden a resecar las heces, se forman coprolitos. Al paciente se le hace complicado defecar. Una de las condiciones que proviene de una constipación y obstipación es el megacolon. Y el megacolon es una condición que se caracteriza a ser irreversible, en el cual el tamaño del colon sobrepasa su tamaño, distendiéndose, provocando hipomotilidad y favoreciendo a que en el futuro al paciente fácilmente vuelva a generar un cuadro de constipación y obstipación. Los pacientes que son recurrentes a megacolon, en algunas ocasiones son necesarias la remoción de esa porción del colon que no está ejerciendo su función. Algunos de los cuadros también secundarios, como lo mencionó el compañero, puede llegar a ser el prolapso. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo es que se manejan estas condiciones. Drogas relacionadas. En el caso de algunas drogas, que, por ejemplo, aquí les pongo algunos ejemplos sin hacer una mala publicidad, es decir, no quiero que se malinterprete, ¿verdad? Pero el mal uso de esto, por los componentes que contienen, pueden generar éstasis intestinal. Fíjense aquí, estamos viendo que tiene loperamida, tiene atropina. Estos componentes frenan el movimiento intestinal. Y al momento de generar esto, se puede generar entonces una éstasis, una dilatación del intestino. Otras drogas también que pueden generar constipación, que ya vimos, ¿verdad? Anticolinérgicos, diuréticos, pero principalmente opioides, ¿verdad? Tomen mucho cuidado o tengan mucho cuidado cuando ustedes usen opioides en terapias. Por ejemplo, el tramadol. Si uno no contempla bien la dosis, estos pacientes pueden llegar a generar constipaciones. Ok, vamos a hablar un poquito entonces de esto. Por ejemplo, saculitis, fístula perineal, hernia perineal. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos, que son cuadros que van a generar estas condiciones. Entonces, la saculitis, hacemos referencia a aquellas condiciones que estamos hablando de las glándulas adanales. Estas se pueden inflamar, se pueden impactar, se pueden contaminar y pueden generar que por dolor el paciente no quiera defecar. La fístula perineal, por lo mismo, ¿verdad? La hernia perineal es una condición que vamos a ver más adelante y que es prácticamente la protrusión de las vísceras hacia el diafragma pélvico.
y desórdenes ortopédicos. Entonces, en el caso de desórdenes ortopédicos, hablamos de las enfermedades de disco. Estas son condiciones neurológicas o neuromusculares que van a afectar indirectamente a la inervación del tracto rectal. Aquellos pacientes que tienen compresión de disco o enfermedad toracolumbar son pacientes que tienen mucho dolor lumbar y esto hace que en algunos casos los pacientes por dolor no quieran defecar. Entonces, préstenle mucha atención a todos esos pacientes que ya son gerontes y que presentan cuadros digestivos y que pueden tener relación con enfermedades neuromusculares. La próstata. En el caso de la próstata para el macho, obviamente, ¿verdad? Es importante revisarla. Todos aquellos pacientes arriba de 5 años de edad y que están enteros, procuremos siempre que el examen de la próstata pueda hacerse ya sea manual o a través de ultrasonografía. Estos pacientes tienen la posibilidad de generar hiperplasias prostáticas por desórdenes hormonales. La hiperplasia prostática es el crecimiento del tejido prostático de manera descontrolada y ya vimos que por anatomía la próstata está justo debajo del colon. Cuando la próstata crece en tamaño, puede llegar a ser doloroso para el perro poder defecar. En algunas condiciones, la próstata también por relación hormonal puede llegar a formar quistes. Y estos quistes son sacos con líquido que pueden estar afuera de la próstata o pueden estar adentro de la próstata. Estos quistes también pueden ser un foco de dolor e incluso pueden ser un foco infeccioso. Entonces es importante que a estos pacientes no solamente les hagamos una revisión constante de próstata, sino a través de ecografía. En esta ecografía que vemos por acá, estamos viendo la vejiga urinaria y justo caudal a la vejiga vemos tejido prostático, ¿verdad? Y en el caso del ultrasonido, se los comparto, el líquido en ultrasonido es de característico oscuro, es decir, todo líquido en ultrasonido en adelante lo vamos a apreciar de color negro. El término correcto es anecoico. Entonces, cuando yo refiera a líquido en las clases que vienen y diga anecoico es que no tiene, más bien dicho, que orienta a líquido, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de los quistes después, pero en esta fotografía de acá vemos un paciente que se corrigió una hernia perineal y que estaba cursando con quistes paraprostáticos. Entonces, asemejan a que fuera un conjunto de, como que fueran huevos de rana, ¿verdad? Ustedes, así se aprecian los quistes prostáticos, paraprostáticos. Entonces, importante en la próstata. La próstata, por lo general, cuando se encuentra incrementada de tamaño, puede estar asociada a un desorden hormonal. En el caso del perro, los tratamientos iniciales es a través de la castración. La castración favorece a que la hiperplasia prostática reduzca de tamaño. Otra cuestión importante. La próstata también puede ser un foco de infección. Por lo tanto, las prostatitis son frecuentes en estos pacientes. Pregunto, ¿cómo podría yo pensar, orientarme a que puede estar cursando un proceso de prostatitis? O que puede ser solamente o sugeriría una hiperplasia prostática. Aquí me va a orientar mucho el examen de orina. Verá, mi examen de orina me va a referir si tengo, por ejemplo, células prostáticas presentes y si esas células prostáticas pueden tener alguna condición o de características neoplásicas, ¿verdad? Entonces, el examen de orina me va a ayudar mucho a mí a poder ir diferenciando estas situaciones. Hablando de próstata, ¿verdad? Ustedes. Entonces, en la enfermedad prostática es importante siempre evaluar a la próstata, medirla y ver esas características en imagen que pueda tener. Cuando uno piensa, por ejemplo, en una neoplasia, un cáncer de próstata,
las imágenes del ultrasonido tienden a ser heterogéneas. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede encontrar diversas tonalidades de grises. Normalmente la próstata tiene una característica isoecoico, quiere decir que toda su estructura es igual. Pero cuando uno ve diferentes escalas de grises en un órgano, uno podría pensar que esa heterogeneidad puede conferirse a que hay diversos tipos de tejido. Por eso es que se puede orientar a una cuestión neoplásica. Ok, entonces dicho de otra forma, cuando uno observa la próstata, debe ver que su ecogenicidad sea homogénea. De lo contrario, si uno encuentra diversos ecos, uno puede pensar que puede ser neoplásico. Vamos a ver qué más hay por acá. Muy bien. Ya para ir terminando para hoy, hablemos un poquito de absceso de glándulas adanales. Esto normalmente se puede apreciar cuando hay pacientes que tienen dificultad para defecar, que no toman mucha agua o que tienen alguna condición que permita que la glándula adanal se infecte. Acuérdense que uno, uno pues lo hace por cuestión de higiene, pero en algunas ocasiones el vaciamiento es una buena maniobra. Yo tengo pacientes que llegan cada semana para vaciamiento, sobre todo los chatos, los braquicefálicos, porque estas razas pueden generar muchos problemas de sacos. Fácilmente se infectan si no se vacían. Y cuando se impactan, la impactación genera que el contenido del saco de la glándula forme una especie de arenilla. Y esta arenilla es sumamente difícil que el caso de una glándula impactada pueda ser evacuada por sí sola. Entonces, el vaciamiento evita que estas glándulas se puedan infectar. Y cuando se infectan, forman abscesos de las glándulas adanales, como el caso que estamos viendo en pantalla, que es un paciente que voy a hablar pues en la próxima clase, que es sobre absceso de glándulas adanales. Ok, por cuestión de tiempo voy a quedarme por acá. ¿Alguna duda, comentario al respecto? Dice Dulce que si vamos a subir las clases de la semana pasada. Sí, Dulce, sí se suben, ¿verdad? En su momento las voy a subir con mucho gusto. Dice Norma, ¿siempre es necesario vaciar glándulas adenales o hay casos que no? Hay pacientes que sí, como por ejemplo este que le mencioné, que sí, si no se vacía, se impactan, pero hay pacientes que no. Entonces, normalmente se hace cuando se va a peluquería, pero es, por decirlo así, fisiológicamente el paciente los vacía. Pero hay pacientes que no, que sí necesitan. Asistencia, la asistencia la tomo de las clases, compañero. Oye, es decir, luego se revisa quiénes están y así se toma la asistencia de la clase. Ok, con mucho gusto. Bueno, los dejo por aquí para su siguiente clase. Que tengan buen día. Nos vemos el día miércoles. Feliz día, chicos. Se cuidan. Doctor, Adelante.